La historia de San Raimundo Nonato comienza a inicios del siglo XIII, en una época en que Europa vivía intensas transformaciones religiosas, políticas y sociales. El cristianismo era la fuerza central que unía a los pueblos, pero también afrontaba desafíos constantes provenientes de conflictos internos y externos, como la expansión musulmana y las disputas territoriales entre reinos cristianos. Fue en ese escenario turbulento, pero también fecundo para la santidad, donde nació quien se convertiría en uno de los mayores símbolos de caridad, sacrificio y amor por los cautivos, San Raimundo Nonato. Su vida estaría marcada por un llamado divino que lo llevaría a ofrecerlo todo de sí en favor de los demás, especialmente de los que vivían oprimidos y sin esperanza. San Raimundo nació hacia el año 1204, en Portel, una pequeña aldea en la región de Cataluña, España. Su nacimiento ya estuvo rodeado de misterio y de una señal que apuntaba a la providencia divina. Su madre murió durante el parto, y él solo pudo venir a la luz porque fue extraído del vientre materno ya sin vida. Por eso recibió el nombre Nonato, que significa no nacido por parto natural. Desde el inicio, su existencia fue vista como una obra de la gracia de Dios, preservándolo para una misión especial. La tragedia de su llegada al mundo, lejos de ser una carga, fue interpretada por los fieles como un signo de que estaba destinado a vivir no para sí, sino para los demás. La infancia de Raimundo fue sencilla y marcada por la vida rural. Criado por su padre, que era agricultor, creció en contacto con la tierra, ayudando en las tareas del campo y aprendiendo desde temprano el valor del trabajo y de la humildad. Sin embargo, había en Raimundo algo diferente. Su sensibilidad espiritual, su deseo de oración y su compasión por los necesitados llamaban la atención de todos a su alrededor. Mientras otros niños se ocupaban solo de juegos, Raimundo ya se recogía en oración, buscando en la soledad del campo una intimidad profunda con Dios. Este aspecto de su personalidad marcaría toda su vida futura, orientándolo hacia una misión de entrega total. A pesar de su vida sencilla, Raimundo recibió educación cristiana y pronto demostró gran inteligencia y discernimiento. Aprendió a leer y escribir, algo raro para su época, y enseguida se destacó entre los jóvenes de la región por su capacidad de comprender la doctrina de la Iglesia y de explicar las enseñanzas de la fe de manera clara. Esta habilidad le trajo respeto y admiración, pero nunca permitió que eso se transformara en orgullo. Por el contrario, cada conocimiento que adquiría, cada nueva comprensión de las Escrituras, lo hacía aún más humilde y deseoso de servir a los demás. Desde joven, Raimundo nutría un gran amor por la Virgen María. Su devoción era intensa y constante, y la consideraba como su verdadera madre, ya que había perdido a la biológica en el momento de su nacimiento. Muchas veces se recogía ante las imágenes de Nuestra Señora y pasaba largas horas en oración, pidiéndole orientación e intercesión. Ese vínculo con María moldearía su espíritu y su espiritualidad, convirtiéndose en una marca indeleble de su vocación. Él comprendía que, así como había sido salvado por un designio especial de Dios, ahora debía consagrar su vida a salvar a otros. La fama de su piedad comenzó a difundirse aún en la juventud. Los vecinos daban testimonio de su bondad para con los pobres, de su generosidad al compartir lo poco que tenía y de su disposición para ayudar siempre que alguien lo necesitaba. Aún viviendo en una aldea pequeña, Raimundo no se encerraba en sí mismo. Veía en cada persona una oportunidad de amar a Cristo y ponía en práctica lo aprendido en el Evangelio. Todo lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Esa actitud de vida sencilla, pero profundamente enraizada en la fe, fue preparándolo para un futuro que él todavía no podía imaginar. La adolescencia de Raimundo trajo nuevos desafíos. Necesitaba ayudar a su padre en el trabajo del campo, pero también sentía dentro de sí el llamado a dedicarse más intensamente a las cosas de Dios. Había en su corazón un deseo profundo de consagración, de vivir no solo como un cristiano piadoso,
sino de entregarse enteramente al servicio divino. Ese conflicto entre las obligaciones de la vida familiar y la voz interior que lo llamaba a algo mayor acompañaría a Raimundo por algún tiempo, hasta que la providencia divina se encargara de darle un rumbo definitivo. A medida que maduraba, Raimundo también desarrollaba una fuerte compasión por quienes sufrían la esclavitud musulmana. En aquel periodo, muchos cristianos eran hechos prisioneros en tierras islámicas, vendidos como esclavos o condenados a renegar su fe. Las noticias de esos sufrimientos llegaban incluso a las aldeas más distantes, y el corazón sensible de Raimundo se inflamaba de dolor al oír tales relatos. Él aún no sabía que Dios lo llamaba precisamente a ser un libertador de esos cautivos, pero ya sentía dentro de sí una inquietud que lo impulsaba a rezar por ellos y a buscar formas de ayudarles. Su juventud estuvo marcada por virtudes que no pasaban desapercibidas. Raimundo era obediente, trabajador, humilde y profundamente piadoso. Le gustaba pasar horas en silencio, meditando sobre las Escrituras y buscando comprender la voluntad de Dios. No se dejaba llevar por los placeres pasajeros de la vida, ni se distraía con las vanidades que atraían a tantos jóvenes de su edad. Había en él una madurez espiritual rara que hacía que incluso los mayores lo consultaran en busca de consejos. La gracia divina ya operaba poderosamente en su vida, preparándolo para una vocación extraordinaria. Con el tiempo, la providencia se fue manifestando de forma más clara. Raimundo, que hasta entonces vivía en la simplicidad de Portel, comenzaba a ser notado por religiosos que veían en él un potencial vocacional. Su devoción mariana, su caridad incansable y su deseo de servir a Cristo indicaban que no había nacido para permanecer restringido al trabajo del campo, sino para ser una llama que iluminaría al mundo. La preparación de su infancia y juventud sería solo el primer capítulo de una trayectoria marcada por sacrificios heroicos, por milagros de Dios y por un testimonio que atravesaría los siglos como ejemplo de amor cristiano llevado hasta las últimas consecuencias. Al llegar a la juventud, Raimundo Nonato ya era reconocido por su vida piadosa y por el celo en servir a los demás. Sin embargo, su corazón anhelaba algo mayor, una consagración total a Dios. Percibía que el trabajo en los campos, aunque noble y necesario, no saciaba la sed espiritual que ardía en su alma. Sentía un llamado a dejarlo todo y vivir de modo radical el Evangelio. En esa época, comenzó a acercarse a religiosos y a conocer más profundamente la vida consagrada. El contacto con monjes y sacerdotes le abrió horizontes, mostrándole que su inquietud interior no era solo fruto de la imaginación, sino una auténtica invitación divina a recorrer el camino de la santidad. El deseo de Raimundo coincidió con el surgimiento de una nueva orden religiosa en España, la Orden de Nuestra Señora de la Merced, fundada por San Pedro Nolasco en 1218. Esta congregación tenía una misión singular y profundamente evangélica: rescatar a los cristianos que eran hechos prisioneros por los musulmanes y llevados como esclavos. Los mercedarios, como fueron conocidos, no solo negociaban la liberación de los cautivos, sino que, en situaciones extremas, se ofrecían como rehenes a cambio de aquellos que no podían ser liberados de otro modo. Esta vocación radical, que exigía caridad hasta el sacrificio de la propia vida, tocó inmediatamente el corazón de Raimundo, quien sintió en ese carisma la realización de su llamado. Al conocer a los primeros mercedarios, Raimundo quedó profundamente impresionado con el testimonio de fe y coraje de aquellos hombres. Ellos veían en la liberación de los cautivos no solo una obra de misericordia corporal, sino también una misión espiritual de gran valor, pues muchos prisioneros eran forzados a abandonar la fe cristiana y abrazar el Islam para sobrevivir. El trabajo de la orden, por lo tanto, no salvaba solo cuerpos, sino también almas. Raimundo reconoció en esa misión la voz de Cristo que lo llamaba, y no tardó en pedir admisión entre los mercedarios, consagrándose totalmente a Nuestra Señora de la Merced, a quien la orden estaba dedicada. Su entrada en la orden
no fue solo una formalidad, sino una verdadera entrega. Raimundo hizo sus votos de pobreza, castidad y obediencia y añadió el voto especial de los mercedarios: dar la propia vida, si fuera necesario, por la liberación de los cristianos esclavizados. Ese cuarto voto era la expresión máxima de la caridad, pues significaba que el religioso debía estar dispuesto a renunciar a su propia libertad, al confort y hasta a la vida, para que otros pudieran ser libres y permanecer fieles a Cristo. Tal voto marcó profundamente el corazón de Raimundo, que lo asumió con entusiasmo y con la convicción de que estaba respondiendo al plan de Dios para su existencia. Desde el inicio de su vida religiosa, Raimundo se destacó por la humildad y la obediencia. No buscaba cargos de relieve ni reconocimiento humano, sino que se entregaba enteramente a las tareas que se le confiaban, desde los trabajos más simples hasta las misiones más difíciles. Su vida estaba llena de oración constante, ayuno y penitencia, prácticas que lo fortalecían espiritualmente para las pruebas que vendrían. Sabía que su vocación no era un camino fácil, sino una senda ardua, repleta de cruces. Sin embargo, su confianza en Dios y su devoción a Nuestra Señora de la Merced le daban coraje y perseverancia. Raimundo cultivaba una espiritualidad profundamente mariana. Veía en María a la Madre que lo había protegido desde el nacimiento, a la intercesora que nunca lo abandonaría en su misión. Muchas veces, ante las imágenes de la Virgen, pasaba horas rezando, pidiendo fuerzas para permanecer fiel a su llamado. No pocas veces, sus hermanos lo encontraban recogido en oración silenciosa, derramando lágrimas ante la Madre de Dios, pidiendo que ella intercediera por los cautivos y por los misioneros que arriesgaban la vida en tierras musulmanas. Ese amor filial por María sería la marca de su vida y la fuente de su heroísmo. La formación de Raimundo dentro de la orden también incluyó estudios teológicos y filosóficos necesarios para que pudiera ejercer su apostolado de manera eficaz. Se dedicó con empeño a los estudios, convirtiéndose en un profundo conocedor de la doctrina de la Iglesia, de la Sagrada Escritura y de la teología moral. Ese conocimiento no lo volvía orgulloso, sino aún más consciente de su misión de enseñar y defender la fe, especialmente en contextos donde los cristianos eran presionados a renegarla. Su erudición, unida a la humildad y al fervor espiritual, lo convertían en un religioso completo, preparado para afrontar los mayores desafíos. A lo largo de ese periodo de formación, Raimundo demostraba gran espíritu de sacrificio. No se quejaba de las dificultades, no buscaba facilidades, sino que veía en cada prueba una oportunidad de unirse más profundamente a Cristo. Su vida de intensa oración, unida al trabajo incansable, edificaba a sus hermanos de comunidad, que veían en él un ejemplo vivo de santidad. La disciplina de Raimundo era fruto de su conciencia de que, en breve, podría ser llamado a una misión peligrosa y por eso necesitaba estar preparado en cuerpo y alma. El carisma mercedario encontraba en Raimundo un intérprete fiel y radical. Él comprendía que la verdadera libertad no estaba en hacer la propia voluntad, sino en entregarse completamente a Dios y al prójimo. Por eso, no dudaba en abrazar penitencias, ayunos rigurosos y noches de vigilia en oración, como forma de prepararse para los grandes desafíos. El amor por los cautivos era tan intenso en su corazón que ya los llevaba en sus oraciones antes incluso de encontrarlos personalmente. Raimundo se ofrecía espiritualmente por ellos, intercediendo para que fueran fortalecidos en la fe y liberados de las cadenas de la esclavitud. Así, su entrada en la Orden de Nuestra Señora de la Merced fue el inicio de una nueva etapa en su vida, marcada por un ardor misionero que no tardaría en manifestarse en grandes hechos. Aquel joven, nacido de forma tan improbable, que había consagrado su infancia y juventud a la oración y al servicio, estaba ahora listo para abrazar una vocación de riesgo y heroísmo. La providencia de Dios lo había preparado con señales desde el nacimiento, y ahora lo enviaba a una misión grandiosa: ser instrumento de liberación para los prisioneros y testigo vivo del amor de Cristo hasta las últimas consecuencias.
A poco de concluir su formación en la Orden de Nuestra Señora de la Merced, Raimundo Nonato fue enviado a misiones que pondrían a prueba todo su coraje y fe. Sabía que no se trataba solo de enseñar o de rezar, sino de enfrentar peligros concretos, como largos viajes, negociaciones arriesgadas con pueblos musulmanes y muchas veces la posibilidad de perder la propia libertad. Aún así, partió sin miedo, impulsado por una fe ardiente y por el voto solemne que había hecho, dar la propia vida, si fuera necesario, por la salvación de los prisioneros. Era el inicio de una jornada que transformaría no solo su vida, sino también la de innumerables cristianos que se encontraban en cautiverio. La primera experiencia de Raimundo con el trabajo de rescate de cautivos fue impactante. Al llegar a tierras donde los cristianos eran mantenidos como esclavos, vio de cerca la realidad que hasta entonces conocía solo por relatos. Hombres, mujeres e incluso niños eran privados de su dignidad, obligados a trabajos forzados, separados de sus familias y constantemente presionados a abandonar la fe cristiana. Muchos sobrevivían en condiciones inhumanas, alimentando apenas la esperanza de un milagro. El corazón de Raimundo se compadeció profundamente y se dedicó a escuchar sus historias, a confortarlos espiritualmente y a reavivar en cada uno de ellos la llama de la fe. El método de la Orden de la Merced era simple pero arriesgado: recaudar recursos para pagar el rescate de los prisioneros, negociar directamente con los señores musulmanes y, en casos extremos, ofrecer la propia vida a cambio de aquellos que no podían ser liberados de otro modo. Raimundo participó activamente en esas negociaciones, enfrentando largas conversaciones tensas y muchas veces injustas, en las que la fe y la paciencia eran puestas a prueba. Su serenidad y firmeza impresionaban incluso a los enemigos, que percibían en él una fuerza espiritual inquebrantable. Más que palabras, Raimundo transmitía una presencia que inspiraba respeto y confianza. Entre los cautivos, su figura se volvió pronto conocida. No solo trabajaba por la liberación física, sino que también era un verdadero pastor de almas. Visitaba a los prisioneros, celebraba oraciones con ellos, los animaba con palabras de esperanza y les recordaba que Cristo también había sufrido y sido humillado, pero que la victoria final pertenece siempre a Dios. Esa presencia era un bálsamo para los que ya se sentían olvidados por el mundo. Muchos relataban que, después de oír a Raimundo, sentían fuerzas renovadas para resistir las presiones de renegar la fe y para soportar las duras condiciones de la esclavitud. En su primera gran misión, Raimundo consiguió liberar a decenas de prisioneros, devolviéndolos a sus familias y a la comunidad cristiana. El impacto de este hecho fue inmenso, pues no solo restauró la libertad de aquellos hermanos, sino que también renovó la fe de la iglesia local, que veía en la acción de los mercedarios un verdadero reflejo del Evangelio vivido de manera radical. Raimundo, sin embargo, no se jactaba del éxito de las misiones. Para él, cada rescate era solo una obra de la gracia de Dios, de la cual él era apenas un instrumento humilde y obediente. Con todo, la misión no era solo de alegría. Raimundo pronto experimentó los dolores de enfrentarse a situaciones en las que no había recursos suficientes para rescatar a todos. Era angustiante mirar a los ojos de hombres y mujeres que imploraban por libertad y saber que, en ese momento, no había cómo liberarlos. Ese dolor lo acompañaba profundamente, llevándolo a hacer oraciones fervorosas, ayunos rigurosos e incluso a ofrecerse personalmente a cambio de los que permanecían presos. Raimundo no soportaba la idea de ver a sus hermanos en la fe abandonados, y su compasión lo volvía dispuesto a cualquier sacrificio. Los superiores de la orden pronto percibieron que Raimundo poseía un coraje inusual. No se dejaba intimidar por las amenazas de los musulmanes, ni se conmovía ante las humillaciones que sufría por ser cristiano. Al contrario, parecía crecer en valentía cuanto mayores eran los desafíos. Esa disposición heroica hizo que fuera elegido repetidas veces para misiones de gran riesgo, en las que la vida de muchos cautivos dependía de la firmeza y generosidad de sus rescatadores.
Raimundo aceptó cada envío con humildad, viendo en ello la realización del cuarto voto mercedario que había hecho. Con el pasar del tiempo, Raimundo comenzó a ser conocido entre los propios musulmanes como un hombre de fe inquebrantable y de palabra justa. Muchos lo respetaban aún sin compartir la misma creencia, porque percibían en él una sinceridad que trascendía intereses personales. No buscaba riqueza, prestigio o poder, sino únicamente la libertad de los prisioneros y la fidelidad a su Dios. Esa reputación facilitaba en algunos momentos las negociaciones, pero también despertaba la hostilidad de los más radicales, que veían en él a un adversario a combatir. Las primeras misiones fueron un campo de pruebas para Raimundo Nonato, moldeando su espiritualidad y preparándolo para sacrificios aún mayores. Aprendió a lidiar con el dolor de la impotencia ante tantos cautivos, pero también experimentó la alegría indescriptible de ver a familias reencontrarse después de años de separación. Aprendió a convivir con la hostilidad de los enemigos, pero también descubrió que el amor y la firmeza podían conquistar incluso los corazones más endurecidos. Cada misión era una lección de confianza en Dios y de entrega total al prójimo. Esas experiencias iniciales consolidaron en Raimundo la certeza de que había encontrado su misión de vida. No había nacido por casualidad, y cada detalle de su historia, desde el nacimiento milagroso hasta su entrada en la Orden de la Merced, lo había preparado para ese momento. Ahora, ante los cautivos, comprendía plenamente el sentido de su existencia: ser un libertador en nombre de Cristo, un reflejo vivo de la misericordia de Dios. Y así, con coraje creciente y fe inquebrantable, Raimundo Nonato proseguía en su jornada, listo para enfrentar pruebas aún más duras en nombre del amor a los prisioneros y de la fidelidad al Evangelio. En una de las misiones más audaces de la Orden de la Merced, Raimundo Nonato se vio ante una situación crítica. Los recursos para liberar a los cautivos se habían agotado, y muchos aún permanecían en manos de los señores musulmanes, sufriendo terribles privaciones. No soportaba ver a aquellos hermanos en la fe abandonados a su propia suerte, corriendo el riesgo de perder no solo la libertad del cuerpo, sino también la fidelidad a Cristo. Fue entonces cuando tomó una decisión que demostraba el radicalismo de su entrega. Se ofreció como rehén, entregando su propia libertad a cambio de la liberación de algunos prisioneros que ya no tenían esperanza. Ese gesto extremo sellaba definitivamente su consagración al cuarto voto mercedario, convirtiéndose en ejemplo de caridad llevada al límite. Los musulmanes aceptaron el intercambio, y Raimundo pasó a vivir en cautiverio, sujeto a los mismos dolores y humillaciones que antes solo presenciaba en los demás. Sus condiciones de vida se volvieron extremadamente duras: alimentación escasa, trabajos pesados, vigilancia constante y la presión continua para renegar la fe cristiana y abrazar el Islam. Sin embargo, lo que podría haber sido su ruina espiritual se transformó, por el contrario, en un campo fecundo de evangelización. Raimundo aprovechaba cada momento para consolar a los cautivos que permanecían presos, predicándoles el Evangelio, rezando con ellos y fortaleciéndolos para que no desfallecieran ante las pruebas. Su osadía, sin embargo, no tardó en incomodar a los señores musulmanes. No solo predicaba a los cristianos, sino que también anunciaba a Cristo a los propios guardias y compañeros de cautiverio que eran de otra fe. Muchos, impresionados por su valentía y serenidad, se acercaban a él para oír sus palabras y ser testigos de su vida de oración. Esa evangelización en medio del cautiverio irritaba profundamente a sus captores, que veían en ello una amenaza al dominio que ejercían sobre los prisioneros. Así comenzaron las persecuciones más crueles contra Raimundo, en el intento de silenciar su voz y quebrar su espíritu. Los relatos cuentan que, para impedir sus predicaciones, sus verdugos llegaron a colocarle un candado de hierro en la boca, fijado con cadenas, de modo que no pudiera hablar. Ese castigo brutal tenía el objetivo de callar a quien se atrevía a anunciar la fe en Cristo, pero terminó convirtiéndose en un poderoso testimonio. El silencio forzado de Raimundo hablaba más alto que sus palabras,
pues mostraba a todos el coraje de un hombre dispuesto a sufrir las mayores humillaciones sin renegar su fe. Los cautivos veían en aquel sufrimiento una prueba viva de que la verdad del Evangelio era más fuerte que cualquier cadena. Aún impedido de hablar, Raimundo no dejó de evangelizar. Sus ojos transmitían fe, su porte irradiaba esperanza y sus gestos eran señales constantes de caridad. Muchos cautivos encontraban fuerzas solo con contemplarlo soportar en silencio los dolores que le imponían. Su paciencia, su serenidad y su total confianza en Dios se convirtieron en un sermón vivo que ninguna prisión podía callar. Y así, Raimundo continuaba su misión, no con palabras, sino con el ejemplo de una vida ofrecida en sacrificio total. Las torturas no se detuvieron en el candado de hierro. Hay relatos de que los musulmanes lo azotaron diversas veces, intentando quebrar su resistencia espiritual. También lo expusieron a humillaciones públicas, obligándolo a caminar encadenado por las calles, como forma de intimidar a los otros cristianos. Sin embargo, todas esas violencias solo aumentaban su fama de santidad entre los prisioneros, que veían en él a un verdadero mártir vivo, un pastor dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Raimundo era como una llama que no podía ser apagada, aun cuando intentaban sofocarla con brutalidad. El tiempo que vivió como rehén fue un periodo de gran prueba, pero también de extraordinaria fecundidad espiritual. Aprendió a vivir cada instante como una ofrenda a Dios, uniendo sus dolores a los de Cristo crucificado. Su cautiverio se convirtió en una escuela de santidad, donde la paciencia y la fe eran constantemente probadas y purificadas. Incluso en medio de cadenas y sufrimientos, Raimundo permanecía alegre, irradiando confianza en Dios y esperanza en la liberación que, tarde o temprano, llegaría por la providencia divina. Mientras tanto, la noticia de su situación llegó a los hermanos mercedarios y a la Iglesia en España. Muchos se conmovieron con el sacrificio de Raimundo y se hicieron esfuerzos para conseguir recursos y negociar su liberación. Su figura ya era vista como un modelo de fidelidad radical al carisma de la Orden de la Merced, inspirando a otros religiosos a vivir con la misma valentía y generosidad. El ejemplo de Raimundo reavivaba el fervor misionero y mostraba al mundo que la verdadera libertad no se encontraba en la ausencia de cadenas, sino en la fidelidad a Cristo, incluso en medio de las mayores prisiones. Tras largo tiempo en cautiverio, finalmente fue posible rescatar a Raimundo Nonato. Su liberación fue celebrada con gran alegría por los fieles, que veían en él a un verdadero héroe de la fe. Sin embargo, Raimundo no volvió con resentimientos o quejas, sino con una disposición aún mayor de servir. El cautiverio lo había fortalecido, purificado y moldeado como instrumento dócil en las manos de Dios. Ahora, más que nunca, estaba preparado para enfrentar cualquier desafío en su misión de libertador de cautivos y anunciador incansable del Evangelio. Ese episodio, en el que Raimundo entregó su propia libertad por los demás, se convirtió en el símbolo mayor de su vida y de la espiritualidad mercedaria. Encarnaba de manera plena el espíritu de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, demostrando que la caridad cristiana no conoce límites y que la verdadera entrega se realiza cuando se pone la vida en favor de los hermanos. Su historia evocaba el mismo gesto de Cristo, que dio la vida para rescatar a la humanidad. Así Raimundo Nonato se convirtió en ejemplo no solo para su época, sino para toda la Iglesia, como testigo vivo de que el amor es más fuerte que cualquier prisión. Cuando finalmente fue liberado del cautiverio, Raimundo Nonato regresó a España, llevando en el cuerpo las marcas del sufrimiento y en el espíritu una fuerza aún mayor. Su semblante mostraba una mezcla de serenidad y firmeza, como alguien que había pasado por el fuego de la prueba y había salido de él purificado. Las cicatrices dejadas por las cadenas y las torturas eran como medallas silenciosas de una batalla vencida por la fe. No hablaba de sí mismo como héroe, sino como siervo inútil que solo había hecho lo que le correspondía según el Evangelio. Sin embargo,
Su presencia ya irradiaba santidad, y muchos acudían a él para oír sus testimonios y edificarse con su historia. En Cataluña, su llegada fue celebrada con gran emoción por los fieles y por la Orden de la Merced. Los relatos de su entrega, de su disposición a dar la vida por los cautivos y de su resistencia a las persecuciones habían corrido por las tierras cristianas, despertando admiración y piedad. Muchos se reunían para verlo, no solo por curiosidad, sino para recibir de él palabras de consuelo y fe. Raimundo, sin embargo, no buscaba gloria humana. Siempre señalaba a Dios y a la intercesión de Nuestra Señora de la Merced, recordando que sin la gracia divina nada habría sido posible. Su fama pronto superó los límites de la región. Hombres y mujeres de diversas partes de España comenzaron a oír hablar de aquel religioso que había ofrecido su vida a cambio de los prisioneros y que, aún encadenado y silenciado, nunca dejó de testimoniar a Cristo. En poco tiempo, Raimundo se convirtió en una referencia viva de la espiritualidad mercedaria y en un ejemplo para todos los cristianos que vivían tiempos de tribulación. Las comunidades veían en él no solo a un misionero, sino a una verdadera señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo. A pesar de la notoriedad que había conquistado, Raimundo continuaba viviendo con sencillez y humildad. No aceptaba privilegios y seguía obedeciendo con docilidad las órdenes de sus superiores. Si se le pedía que realizara las tareas más simples, las ejecutaba con la misma dedicación con que había enfrentado el cautiverio. Su espíritu era el de un siervo fiel, que encontraba alegría no en el reconocimiento de los hombres, sino en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esa humildad cautivaba aún más a quienes lo conocían, pues veían en él la coherencia de alguien que no solo predicaba el Evangelio, sino que lo vivía plenamente. El testimonio de Raimundo también despertaba nuevas vocaciones. Muchos jóvenes, conmovidos por su historia, se sentían llamados a seguir los pasos de la Orden de la Merced, deseosos de entregar sus vidas por el rescate de los cautivos. Así, su vida no solo liberaba físicamente a los prisioneros, sino que también liberaba espiritualmente a aquellos que estaban presos por el miedo, la comodidad y el egoísmo. Raimundo se convertía en un catalizador de vocaciones y en un estímulo para que otros siguieran el camino de la entrega radical. En diversas ocasiones, fue invitado a predicar sermones en iglesias y conventos. Sus palabras, nacidas de la experiencia de quien había sufrido por Cristo, tenían una fuerza inusual. No hablaba con retórica elaborada, sino con la autoridad de quien había vivido en su propia carne el Evangelio. Muchos de los que lo escuchaban sentían arder el corazón, como los discípulos de Emaús ante Jesús resucitado. Su testimonio convertía a pecadores, despertaba la fe adormecida y fortalecía a los vacilantes. La fama de su santidad llegó también a oídos de autoridades eclesiásticas. Obispos y prelados veían en él no solo a un religioso piadoso, sino a un hombre providencial, llamado por Dios para dar nuevo vigor a la fe en tiempos difíciles. Su fidelidad a la Iglesia era incuestionable, y su obediencia al Papa y a los superiores de la Orden mostraba que su espiritualidad estaba firmemente enraizada en la comunión con la jerarquía. Esa fidelidad, unida al testimonio heroico, hizo que fuera visto como un ejemplo de verdadero discípulo de Cristo. Con el pasar del tiempo, Raimundo comenzó a ser buscado no solo por los fieles comunes, sino también por reyes y nobles. Veían en él una fuente de consejos sabios y de orientación espiritual. A pesar de su condición humilde, Raimundo trataba a todos con la misma sencillez, recordando siempre que ante Dios no hay distinción de clases. Su capacidad de aconsejar con claridad y prudencia lo convertía en un guía espiritual respetado, cuya palabra tenía peso no por títulos o cargos, sino por su santidad de vida. Aún rodeado de admiración y respeto, Raimundo nunca se dejó envanecer. Continuaba practicando mortificaciones, ayunos y oraciones prolongadas, manteniendo vivo el espíritu de sacrificio que había aprendido en el cautiverio. Sabía que la mayor tentación después de grandes hechos es el orgullo, y por eso se mantenía vigilante,
atribuyendo toda la gloria a Dios. Esa actitud reforzaba aún más su imagen de santo vivo, pues mostraba que su santidad no estaba en la exaltación de sí mismo, sino en el vaciamiento de su voluntad ante la voluntad divina. Así, el retorno de Raimundo Nonato a España no significó descanso, sino el inicio de una nueva fase de su misión. Ahora, ya no como prisionero, sino como ejemplo vivo de coraje y fidelidad, se convertía en faro para los cristianos, guía para los consagrados e inspiración para toda la Iglesia. Su fama de santidad se difundía como fuego que no puede ser contenido, preparándolo para nuevas misiones que lo conducirían aún más al centro del corazón de la Iglesia. El camino de Raimundo Nonato, hasta entonces marcado por el sacrificio y la misión entre los cautivos, fue coronado con un llamado aún más profundo: el sacerdocio. Los superiores de la Orden de la Merced y los obispos que conocían su trayectoria percibieron que poseía no solo el coraje y la humildad de un religioso, sino también el corazón y la prudencia de un pastor. Su experiencia de sufrimiento y entrega total lo había preparado para el servicio sacerdotal, en el que podría ser mediador entre Dios y los hombres de manera aún más plena, ofreciendo el sacrificio de la Eucaristía y administrando los sacramentos a los fieles. Así, con alegría y reverencia, Raimundo aceptó el llamado y se preparó para recibir la ordenación. La ceremonia de su ordenación fue un momento de gran emoción para todos los que lo conocían. Aquel hombre, que ya había dado su propia libertad para salvar a los hermanos, ahora se unía aún más íntimamente al sacrificio de Cristo, convirtiéndose en sacerdote para siempre. Al imponerle las manos, el obispo reconocía en él no solo a un siervo fiel, sino a un verdadero amigo de Dios, llamado a conducir al pueblo por el camino de la salvación. Muchos que asistieron a esa ordenación relataron que había una atmósfera de santidad en el aire, como si el mismo cielo confirmara ese momento solemne. A partir de entonces, Raimundo pudo dedicarse aún más al cuidado espiritual de los fieles. Como sacerdote, su misión adquirió una nueva dimensión, pues ahora podía alimentar a los cautivos y a los cristianos con el pan de la vida, que es el cuerpo de Cristo, y ofrecer el perdón de los pecados por la misericordia del sacramento de la confesión. Para él, celebrar la Santa Misa era el punto culminante de su vida diaria. Tenía profunda conciencia de que, en el altar, se hacía presente el mismo sacrificio de Cristo, y cada celebración era para él un acto de adoración y de entrega completa. Su predicación, ya poderosa antes de la ordenación, se volvió aún más fecunda. Ahora sus palabras no provenían solo de la experiencia personal, sino que estaban sostenidas por la gracia del sacerdocio. Cuando hablaba del amor de Cristo, sus oyentes sentían que no era solo una lección aprendida, sino un testimonio vivido. Transmitía la palabra de Dios con sencillez y profundidad, tocando tanto los corazones más humildes como los más instruidos. Muchos se convertían solo con oír su homilía, pues en ella estaba la fuerza del Espíritu Santo. Además de su predicación, Raimundo dedicaba mucho tiempo al confesionario. Sabía que el sacramento de la reconciliación era un instrumento poderoso de curación espiritual y liberación, y se entregaba con paciencia para escuchar a cada penitente. No importaban las largas filas o las confesiones demoradas. Raimundo recibía a cada persona como si fuera la única, transmitiendo misericordia y esperanza. Muchos daban testimonio de que, al confesarse con él, se sentían renovados, como si hubieran encontrado no solo a un sacerdote, sino al mismo Cristo que acoge y perdona. Su espiritualidad sacerdotal estaba profundamente enraizada en la devoción a la Eucaristía. Raimundo pasaba largas horas en adoración ante el Santísimo Sacramento, muchas veces llorando ante la presencia real de Cristo. Para él, ese era el momento más íntimo con su Señor, donde encontraba fuerzas para todas las batallas. La Eucaristía era su fuente inagotable de valor y amor, y buscaba transmitir a los fieles ese mismo fervor, animándolos a participar de la Santa Misa con devoción y a cultivar el amor por el sacramento del altar. Raimundo tampoco dejó de lado su primera misión,
que era la liberación de los cautivos. Como sacerdote continuó dedicándose a esa obra, pero ahora con aún más ardor. Veía su vocación sacerdotal y su misión mercedaria como dos caras de una misma entrega: ofrecerse a Dios por los hermanos. Entendía que la liberación de los prisioneros era también una imagen de la liberación espiritual que Cristo ofrece a todos los hombres. Por eso, al rescatar a los cautivos, se veía como prolongación de la obra redentora de Cristo en el mundo. La fama de su santidad como sacerdote comenzó a difundirse aún más. Muchos viajaban largas distancias solo para participar en una misa celebrada por él o para confesarse en su presencia. No eran solo los fieles sencillos quienes lo buscaban, sino también nobles, religiosos y autoridades. Todos encontraban en Raimundo no solo a un sacerdote piadoso, sino a un verdadero padre espiritual, cuya vida de oración y sacrificio daba credibilidad a cada palabra que pronunciaba. Se había convertido en un guía seguro en medio de las tempestades espirituales de su tiempo. A pesar de tanta admiración, Raimundo permanecía profundamente humilde. Nunca se consideraba digno del sacerdocio y muchas veces decía a sus hermanos que se sentía pequeño ante la grandeza del ministerio que le había sido confiado. Esa humildad, sin embargo, no lo paralizaba, sino que lo hacía depender aún más de la gracia de Dios. Su vida sacerdotal era una continua ofrenda de sí mismo, siempre dispuesto a colocarse en el último lugar para que Cristo fuera exaltado y no su persona. Así, la ordenación sacerdotal de San Raimundo Nonato marcó no solo un nuevo capítulo en su vida, sino también una etapa decisiva en su misión de santidad. Ahora, fortalecido por los sacramentos que él mismo administraba, estaba aún más preparado para enfrentar los desafíos que vendrían, pues sabía que su vida no le pertenecía, sino que era enteramente de Cristo y de su Iglesia. Era el sacerdote que se dejaba consumir como vela encendida, iluminando y calentando los corazones, aunque eso significara gastarse hasta el final en favor de los demás. Con el paso de los años, la fama de santidad de Raimundo Nonato superó los límites de España y llegó hasta Roma. Sus hechos en favor de los cautivos, su valentía ante las persecuciones y la profundidad de su ministerio sacerdotal llamaban la atención no solo de los fieles comunes, sino también de los grandes pastores de la Iglesia. La figura de aquel humilde mercedario que había experimentado el cautiverio y transformado el sufrimiento en ocasión de evangelización era vista como un signo de la acción del Espíritu Santo. La noticia de sus virtudes llegó a oídos del Papa, que deseaba conocer mejor a aquel hombre que se había convertido en modelo de sacerdote y religioso. En aquel tiempo, la Iglesia enfrentaba grandes desafíos. Había tensiones internas, disputas políticas que afectaban al clero y constantes amenazas externas provenientes de los musulmanes y de otras corrientes. El Papa sabía que necesitaba hombres santos, capaces de testimoniar la fe no solo con palabras, sino con la vida. Fue en ese contexto que Raimundo fue llamado a servir más de cerca a la sede apostólica. Su obediencia fue inmediata. No cuestionó, no resistió, sino que vio en ese llamado una oportunidad de seguir sirviendo a Cristo, ahora en el corazón de la Iglesia. Al llegar a Roma, Raimundo se presentó con la misma humildad que lo caracterizaba desde joven. No se impresionaba con palacios ni con la pompa de la curia, pues sabía que su misión no estaba en grandezas humanas, sino en la sencillez del servicio. Aún así, su presencia causaba impacto. Los cardenales y religiosos que lo conocían quedaban impresionados con su serenidad, su palabra sabia y su disposición a colocarse siempre como siervo. Muchos veían en él un reflejo de la Iglesia que todos deseaban, pobre de espíritu, rica en caridad y firme en la fe. El Papa, reconociendo sus virtudes, quiso elevar a Raimundo a una misión aún mayor. Se cuenta que fue nombrado cardenal, no por ambición personal, sino como reconocimiento de la Iglesia por la santidad de su vida y por la utilidad que podría tener junto al gobierno eclesial. Ese nombramiento fue recibido con sorpresa por el propio Raimundo, que
que no se consideraba digno de tan gran honor. Su reacción inmediata fue resistirse, prefiriendo permanecer como un simple siervo, pero terminó aceptando por obediencia, pues entendía que el mayor mérito no estaba en el título, sino en la oportunidad de servir aún más. Aún elevado a tal dignidad, Raimundo se mantuvo el mismo hombre sencillo y penitente. No cambió sus hábitos, no buscó privilegios, no se apartó del pueblo. Continuaba rezando largamente, ayunando y practicando obras de caridad como antes. Para él, ser cardenal no significaba poder o prestigio, sino responsabilidad ante Dios y la Iglesia. Su sencillez contrastaba con la pompa que muchas veces rodeaba la vida de los prelados, y eso generaba admiración y también conversión, pues mostraba que la verdadera grandeza está en servir. Roma percibió rápidamente que Raimundo era más que un título, era un verdadero santo en vida. Su presencia en la curia se convertía en una fuente de inspiración para los que convivían con él. No se involucraba en disputas políticas ni en vanidades clericales, sino que buscaba siempre señalar a Cristo y a la misión esencial de la Iglesia: salvar almas. Su palabra era escuchada con respeto, no porque tuviera elocuencia, sino porque venía acompañada de una vida de testimonio. Cada gesto suyo confirmaba que vivía lo que predicaba. Incluso en el ambiente romano, Raimundo no dejó de lado la devoción a Nuestra Señora de la Merced. Continuaba invocando la protección de la Virgen en todas sus actividades y promovía la espiritualidad mercedaria, recordando a los demás cardenales y religiosos que la Iglesia debía estar siempre al lado de los que sufren, de los pobres y de los oprimidos. Su corazón permanecía junto a los cautivos, aun estando ahora cerca del Papa. Decía con frecuencia que no se había convertido en cardenal para olvidar su misión, sino para ampliarla y darle mayor alcance. El nombramiento de Raimundo como cardenal también fue visto como un gesto profético del Papa, que deseaba mostrar al mundo que la santidad debía ser el criterio más elevado en la vida de la Iglesia. En tiempos de intrigas y divisiones, elevar a un hombre humilde y sacrificado como Raimundo era como recordar a todos que el poder de la Iglesia no está en la política o en las riquezas, sino en la fidelidad al Evangelio. Raimundo, sin buscarlo, se convirtió en un signo visible de esta verdad, recordando que la gloria mayor es servir hasta el final. A pesar del honor recibido, Raimundo no vivió mucho tiempo en Roma. Su salud, ya debilitada por las torturas del cautiverio y por las constantes penitencias, comenzó a declinar. Soportaba los dolores físicos con paciencia y alegría, ofreciendo todo en unión con los sufrimientos de Cristo. Nunca se quejaba, sino que agradecía a Dios por permitirle participar de la cruz del Señor. Su vida se acercaba al final, pero su obra estaba consumada. Había dejado a la Iglesia el ejemplo luminoso de una vida totalmente entregada a Dios. Así, su paso por Roma no fue largo en años, pero sí fecundo en frutos. Su presencia junto al Papa y a los cardenales marcó profundamente a la Iglesia, dejando como herencia el testimonio de humildad, fidelidad y amor sin límites. San Raimundo Nonato se convertía en ese momento no solo en un mercedario, no solo en un misionero, sino en un signo universal de la santidad que nace de la entrega radical a Cristo. Su ejemplo comenzaba a quedar grabado para siempre en la memoria de la Iglesia, como una luz que jamás se apagaría. La salud de San Raimundo Nonato, ya debilitada por las torturas sufridas en el cautiverio y por los rigores de las penitencias que practicaba, comenzó a dar señales de agotamiento. Aunque todavía conservaba un semblante sereno y un espíritu fuerte, su cuerpo no resistía más las exigencias de la vida cotidiana. Cada día era vivido como una ofrenda silenciosa en la que se consumía poco a poco, como una vela que se deja quemar enteramente para iluminar a los otros. Los hermanos de la Orden de la Merced y los fieles que lo acompañaban percibían que el final estaba cerca, pero Raimundo enfrentaba esa realidad con una paz extraordinaria, viendo en la muerte no el fin, sino la plenitud del encuentro con Cristo. Sus últimos días estuvieron marcados por una intensa vida de oración.
Aun con dolores constantes y debilidad, Raimundo no dejaba de pasar horas ante el Santísimo Sacramento, adorando al Señor, a quien había servido con todas sus fuerzas. Muchas veces era necesario ayudarlo a llegar hasta la capilla, pero una vez allí, parecía olvidarse de sus enfermedades, sumergiéndose en la contemplación silenciosa. Su amor por la Eucaristía era tan grande que al verse privado de fuerzas para celebrar la misa, lloraba de añoranza del altar. Aún así ofrecía sus dolores como sacrificio, uniéndolos al sacrificio de Cristo. La noticia de que Raimundo estaba gravemente enfermo se difundió rápidamente, atrayendo a numerosos fieles que deseaban recibir de él una última bendición o una palabra de consuelo. Su celda se convirtió en un verdadero lugar de peregrinación, donde pobres y nobles, religiosos y laicos venían a despedirse de aquel que ya era considerado un santo en vida. Raimundo acogía a todos con paciencia y ternura, señalando siempre a Dios y recordando que su propia vida era solo reflejo de la misericordia divina. No permitía que se hablara de sus virtudes, sino que pedía insistentemente que todos permanecieran fieles a la fe y devotos de la Virgen María. Aún frente a la debilidad extrema, Raimundo continuaba ejerciendo su ministerio sacerdotal. Muchas veces atendía confesiones en su propia celda, fortaleciendo a penitentes que se acercaban a él con el corazón afligido. Sus palabras, aún más profundas en el lecho de dolor, tenían una fuerza inusual, pues eran pronunciadas por alguien que ya se encontraba casi a las puertas de la eternidad. Muchos decían que, al oír a Raimundo en los últimos días, se sentían tocados por el cielo, como si estuvieran ante un profeta que hablaba no por sí, sino por el Espíritu de Dios. Cuando presentía la proximidad de la muerte, Raimundo pidió a los hermanos de la orden que lo ayudaran a prepararse con los sacramentos finales. Recibió con gran devoción la unción de los enfermos y el viático, derramando lágrimas de amor al recibir por última vez la Eucaristía. Sus palabras fueron de entrega y gratitud. Agradecía a Dios por la vida, por las pruebas y por los dones recibidos, y suplicaba solo que fuera misericordioso con su alma y con todos los cristianos que sufrían en el mundo. Era el gesto de un corazón que había aprendido a vivir únicamente para Dios y para los demás. El momento de su muerte fue descrito como sereno y luminoso. Se cuenta que, al expirar, Raimundo mantenía en los labios el nombre de Jesús y de María, como quien entregaba su alma en las manos de la Madre y del Hijo. Su rostro, a pesar de los dolores que había cargado, irradiaba una expresión de paz y alegría, como si hubiera alcanzado la recompensa prometida. Los presentes sintieron que no asistían solo a la muerte de un hombre, sino al nacimiento de un santo en el cielo. El silencio respetuoso fue seguido de lágrimas de devoción y de la certeza de que Raimundo Nonato ya intercedía por sus hermanos ante Dios. Poco después de su muerte, la devoción popular comenzó a difundirse con fuerza. Muchos que habían convivido con él u oído sus testimonios pasaron a invocarlo en sus oraciones, seguros de que su intercesión era poderosa ante Dios. Relatos de gracias alcanzadas comenzaron a surgir, y el nombre de Raimundo Nonato se volvió conocido no solo en España, sino en varias regiones de la cristiandad. El pueblo sencillo lo veneraba como protector de los inocentes e intercesor de los que sufrían opresiones, viendo en su vida un reflejo vivo de la misericordia de Cristo. Entre las devociones que nacieron, se destacó especialmente la de los partos difíciles. Como Raimundo había nacido por cesárea después de la muerte de su madre, su nombre Nonato pasó a ser invocado por mujeres embarazadas que temían complicaciones en el momento del parto. Poco a poco, su fama como protector de las gestantes y de los niños en gestación se consolidó, convirtiéndose en una de las devociones más populares ligadas al santo. Hasta hoy, en muchos lugares, se le recuerda como intercesor de los no nacidos y de las madres que enfrentan dificultades. La Orden de la Merced celebró su memoria con gratitud, viendo en él la realización plena del carisma fundacional, entregar la propia vida por los prisioneros.
Para los mercedarios, Raimundo era la prueba viva de que la misión de la orden no era solo liberar cautivos de las cadenas materiales, sino también formar libertadores espirituales que vivieran la radicalidad del Evangelio. Su vida se convirtió en inspiración para las futuras generaciones, que veían en él un espejo del amor de Cristo vivido hasta las últimas consecuencias. Así, la muerte de San Raimundo Nonato no fue un fin, sino el inicio de una devoción que atravesaría los siglos. Su testimonio de fe, su valentía ante el sufrimiento y su entrega total a Dios resonarían más allá de su época, transformándolo en uno de los santos más queridos de la Iglesia. La luz que brilló en su vida no se apagó con su partida, sino que continúa iluminando a los fieles que encuentran en él un ejemplo de santidad y un intercesor poderoso ante el trono de Dios. Tras la muerte de Raimundo Nonato, su memoria permaneció viva entre los fieles como si aún estuviera presente. El testimonio de su vida y las historias de su sacrificio se difundieron rápidamente, y en poco tiempo la devoción popular creció de forma sorprendente. Iglesias y capillas comenzaron a ser dedicadas en su honor, y su nombre pasó a figurar entre los santos más invocados en momentos de aflicción. La fama de santidad de Raimundo se consolidó de manera espontánea, movida por el pueblo de Dios, que veía en él a un verdadero intercesor ante el cielo. El número de gracias atribuidas a su intercesión crecía constantemente. Abundaban los relatos de mujeres que, en partos difíciles, habían invocado su auxilio y recibido ayuda milagrosa. También se multiplicaban los testimonios de familias que recurrían a él en situaciones de enfermedad o esclavitud, confiando en la poderosa intercesión de aquel que había dado su vida para liberar a los cautivos. Esas señales fortalecían aún más la devoción y hacían que la figura de Raimundo fuera venerada no solo en España, sino en otras regiones de Europa e incluso en tierras lejanas, donde los misioneros llevaban su historia. La Orden de la Merced desempeñó un papel fundamental en la difusión de su devoción. Los mercedarios, orgullosos de contar con un miembro tan santo entre sus hermanos, se dedicaron a divulgar su vida y a promover su veneración. Los predicadores relataban sus hechos, resaltando su valentía y su entrega radical, despertando en los fieles un profundo amor y confianza en su intercesión. Con el tiempo, su figura se convirtió también en un emblema del carisma de la orden, mostrando de forma concreta el ideal de dar la vida por la redención de los prisioneros. El proceso oficial de canonización fue iniciado por la Iglesia a partir del reconocimiento de esa devoción espontánea. Como ocurría con otros santos, no fue difícil reunir testimonios y relatos que comprobasen la heroicidad de sus virtudes y la constancia de su fama de santidad. Su vida, marcada por la caridad extrema y por la fidelidad al Evangelio, ofrecía un ejemplo irrefutable de santidad cristiana. Además, los milagros atribuidos a su intercesión eran abundantes y bien documentados, fortaleciendo el proceso ante la Santa Sede. Cuando su canonización fue proclamada, la alegría de los fieles fue inmensa. La Iglesia confirmaba oficialmente aquello que el pueblo ya creía de corazón. Raimundo Nonato era un santo del cielo, digno de veneración e intercesión. Su fiesta pasó a celebrarse litúrgicamente, y las iglesias dedicadas a él se multiplicaron en diversas regiones. La confirmación de la Iglesia no solo legitimaba su devoción, sino que también la fortalecía, difundiéndola aún más y dándole un carácter universal. Con el tiempo, San Raimundo Nonato se convirtió en uno de los santos más queridos de España, especialmente en Cataluña, donde había nacido. Su imagen, generalmente representada con el ostensorio en la mano y un candado en la boca, símbolo de su sufrimiento en el cautiverio, se volvió familiar para los fieles, que veían en él un testimonio vivo de valentía, fidelidad y amor a Cristo. Su historia era contada a las nuevas generaciones como ejemplo de fe inquebrantable y de entrega radical. Pero la devoción a Raimundo no quedó restringida a Europa. Los misioneros mercedarios llevaron su culto a América, donde rápidamente ganó popularidad.
En Brasil, por ejemplo, su devoción se difundió desde el período colonial, especialmente entre las mujeres embarazadas que recurrían a él en busca de protección durante la gestación y el parto. Así, Raimundo se convirtió en un santo popular en diversos países de América Latina, donde hasta hoy es invocado con confianza y amor. Además de ser patrono de las embarazadas y de los no nacidos, Raimundo también es considerado intercesor de los prisioneros y de los inocentes injustamente acusados. Su ejemplo de vida y su propia historia como rehén lo convirtieron en modelo de esperanza para todos aquellos que sufren restricciones a la libertad, ya sea por injusticias humanas, ya por las cadenas del pecado. Por ello, su devoción fue abrazada por comunidades que buscaban en él no solo protección física, sino también auxilio espiritual para superar las dificultades de la vida. Las fiestas en su honor siempre estuvieron marcadas por gran fervor. Se organizaban procesiones, novenas y celebraciones solemnes para recordar sus hechos y pedir su intercesión. En las representaciones artísticas, el santo era retratado con serenidad, muchas veces acompañado por la Virgen de la Merced, a quien había consagrado su vida. Cada detalle de su iconografía recordaba aspectos de su santidad: el ostensorio, la llave o el candado en los labios, las cadenas rotas. Todo simbolizaba la entrega y la misión de Raimundo como libertador. Así, la canonización de San Raimundo Nonato y la difusión de su culto consolidaron su figura como uno de los grandes santos de la Iglesia. Su vida, marcada por la entrega radical, por la devoción mariana y por el amor a los cautivos, se convirtió en inspiración universal. Hasta hoy su memoria sigue viva, recordando a los cristianos que la santidad se alcanza cuando se pone la propia vida al servicio de Dios y de los hermanos, sin reservas y sin miedo al sacrificio. El legado de San Raimundo Nonato trasciende el tiempo y permanece vivo en la memoria de la Iglesia como un ejemplo luminoso de santidad. Su vida estuvo marcada por la radicalidad evangélica, por la entrega total y por la caridad sin límites, virtudes que continúan inspirando a cristianos de todas las épocas. Nos recuerda que la fe no es un adorno, sino una elección que exige coraje, sacrificio y coherencia. En un mundo marcado por tantas formas de esclavitud, Raimundo sigue siendo una voz profética que señala la verdadera libertad en Cristo. Su figura es un testimonio de la fuerza transformadora del amor cristiano. Al ofrecerse como rehén en lugar de los cautivos, se convirtió en reflejo del mismo Cristo, que entregó la vida para salvar a la humanidad. El gesto de Raimundo muestra que la caridad no conoce límites y que la verdadera compasión va más allá de las palabras, concretándose en el sacrificio por el bien del prójimo. Ese mensaje sigue siendo actual, desafiándonos a vivir la fe de modo radical, poniendo los intereses del otro por encima de los nuestros. El ejemplo de Raimundo también nos recuerda la importancia de la fidelidad en medio de las pruebas. Aún encadenado, torturado y silenciado, permaneció firme, sin renegar la fe y sin dejarse vencer por el odio o por el miedo. Esa perseverancia es fuente de inspiración para todos los cristianos que enfrentan persecuciones, sean estas físicas, morales o espirituales. Raimundo nos enseña que la verdadera victoria no está en escapar del sufrimiento, sino en permanecer fieles a Dios hasta el final. Otro aspecto central de su legado es la devoción mariana. Desde la infancia, Raimundo encontró en María a su madre espiritual, y toda su vida estuvo marcada por la confianza filial en la protección de la Virgen. Como religioso de la Orden de la Merced, la hizo su guía e intercesora, encontrando en su devoción fuerzas para afrontar las mayores dificultades. Ese amor mariano continúa resonando en su devoción popular, recordando a los fieles que María es camino seguro para llegar a Cristo y que la consagración a ella nos hace más fuertes en la fe. La devoción a San Raimundo Nonato, como patrono de las embarazadas y protector de los niños no nacidos, revela aún otro rasgo de su legado. Su vida es señal de esperanza para quienes enfrentan situaciones de fragilidad. Él, que nació de manera milagrosa, se convirtió en intercesor poderoso
en favor de las madres y de los hijos en gestación. Esa dimensión de su devoción es profundamente actual, pues nos recuerda la dignidad de la vida desde la concepción y el cuidado especial que debemos tener con los más frágiles e indefensos. El legado espiritual de Raimundo también se refleja en el carisma de la Orden de la Merced, que hasta hoy continúa su misión de liberar cautivos. Aunque las formas de esclavitud hayan cambiado, la misión permanece: luchar contra todo aquello que oprime al ser humano y lo aparta de Dios. La vida de Raimundo es inspiración para que los mercedarios y todos los cristianos se comprometan con la defensa de la dignidad humana, la promoción de la justicia y el cuidado de los que sufren. Su ejemplo nos muestra que la fe debe traducirse en acción concreta a favor de los necesitados. Para la Iglesia, San Raimundo Nonato es también un recordatorio de que la verdadera grandeza no está en títulos u honores, sino en la humildad y en la fidelidad. Incluso cuando fue elevado a cardenal, no dejó de ser el hombre sencillo y penitente que siempre fue. Esa humildad es una lección preciosa en un mundo que valora el prestigio y la apariencia. Raimundo enseña que el camino hacia la santidad pasa por el servicio, por la renuncia de sí mismo y por la búsqueda constante de la voluntad de Dios. Además, la espiritualidad de Raimundo tiene mucho que decir a los cristianos de hoy que viven en sociedades marcadas por el individualismo. Nos invita a mirar al otro con compasión y a romper las cadenas del egoísmo que tantas veces nos aprisionan. Su vida muestra que la verdadera libertad no está en hacer solo lo que uno quiere, sino en vivir para el bien del prójimo. Esta es una enseñanza que permanece actual y necesaria, especialmente en tiempos en que tantos buscan solo satisfacer sus propios deseos. La devoción a San Raimundo Nonato continúa viva, porque su vida es un mensaje universal. Habla a los que sufren persecución, a los que luchan por la libertad, a las madres que esperan hijos, a los sacerdotes que buscan fidelidad en su ministerio y a todos los cristianos que desean seguir a Cristo de modo radical. Su figura atraviesa fronteras y culturas porque el amor que lo movía es el mismo amor de Cristo, que no conoce límites ni barreras. Así, el legado de San Raimundo Nonato es un llamado permanente a la santidad. Nos muestra que incluso en las mayores adversidades es posible permanecer fieles a Dios y amar sin medida. Su vida es una invitación para que cada cristiano se convierta en instrumento de liberación, esperanza y misericordia en el mundo. Por eso, su memoria no es solo un recuerdo del pasado, sino una luz que continúa iluminando el presente y señalando el camino hacia el futuro, donde todos estamos llamados a vivir la plenitud de la libertad en Cristo.